Buenas noches. Continuamos hoy, 9 de diciembre de 2021, el estudio en el grupo de West Palm Beach, Príncipe Rákóczi de la Sociedad Teosófica, en la obra del señor Seiji Narayadasa, Fundamento de Teosofía, en la página 26, en el primer párrafo, al inicio, casi al inicio de la página, que comienza con la palabra misterioso. Invocación de inicio. Hay una beatitud, un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Que aquellos que son la personificación, la representación del amor inmortal, bendigan con su incesante ayuda y guía esta sociedad fundada para ser un canal de su obra. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vigoricen con su actividad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Misterioso e increíble como es este a su eterno ahora, puede el hombre, no obstante, saber algo de él. El hombre, el individuo, el alma en evolución es en verdad imagen de su hacedor, y la que él, con inicial mayúscula, es hoy en toda su plenitud, será también él, con minúscula, ahora, algún día. De aquí que los hombres, por la evolución de las facultades latentes en la conciencia humana, puedan tocar, por decirlo así, toda la orla de la conciencia del logos y ver así con el inicial mayúscula lo pasado como ocurriendo aún ahora. No es un cuadro que pasa ante los ojos del investigador y un panorama que se descubre delante de él como un escenario. Es un vivir presente en lo llamado pasado. No tiene más que separar la parte del pasado que quiera investigar y pertenecerá a ella y estará en ella. ¿Desea ver la Tierra antes de que su corteza se solidificara? Pues vivirá millones de años atrás y los rodeará la Tierra con sus metales en fusión hirviendo y podrá observar lo que ocurre, oír las explosiones y sentir el calor y la presión. Y esto no es un sueño, sino exactamente lo mismo que si estuviera hoy en un pasaje bullicioso, oyendo el ruido del tráfico, mirando a la gente que va y viene, observando el sol y las nubes y todo lo que le interesa. ¿Desea oír una arenga de Pericles o asistir a un triunfo de César? Ya está en Atenas o en Roma. La vida de aquel tiempo lo rodea. Oye la armoniosa lengua griega o la sonora latina. Ve a los actores en un drama de la vida de entonces. El libro del tiempo está extendido ante él y de él depende elegir un suceso que para nosotros ocurrió hace miles de años y poniéndose en contacto con la memoria del logos, para él el pasado es presente y podrá estudiarlo con las mismas facultades que tiene hoy. Fíjense aquí Gina Rayadasa nos da una
idea de lo que es el eterno ahora. Porque claro, lo tiene que dar sujeto a una conciencia que se siente todavía separada y que observa la conciencia del logos, o lo divino, vamos a decir, porque en realidad esto entra ya en lo eterno de ese mismo espíritu universal. Y todo esto es muy difícil de poner en palabras y es un misterio, porque lo único que nos puede, aquí vamos a decir, señalar, poner en palabras, que esto no se puede poner en palabras, es que todo es eterno, que la realidad eterna trasciende a todo tiempo, aunque lo único que el hombre puede tratar de poner su imaginación en lo que sabe del pasado. Ya los adeptos pueden, según van ascendiendo en jerarquía, ir también a esa concepción de lo que es, o se llama, en principios generales, el futuro. Pero indudablemente hay un factor que todo ser humano tiene, libre albedrío, y va a escoger varias posibilidades de las que se presenten y eso va a, indudablemente, a ser impredecible aún por un adepto en detalles, en lo que es lo individual. En lo colectivo no, porque el plan de evolución es un plan de evolución. Y eso es lo que nosotros no podemos concebir, la diferencia entre una conciencia manifestada y la realidad de lo eterno en su plenitud y en ese misterio que va. Pero lo que sí él trata de ponernos es bien claro que esa observación que él está planteando aquí en la conciencia logoica no es una película o un pasado, está sucediendo siempre en cierto nivel que nosotros no podemos desde aquí ni tan siquiera concebir. Este es uno de los aspectos de la vida en su totalidad que no se pueden describir en palabras desde la vida en la manifestación y bajo el velo mayábico. Y claro, como lo que se trata de observar es parte de ese velo mayábico, pues se complica todavía más cómo lo podemos nosotros explicar con nuestras limitaciones de conciencia y de expresión de conciencia en nuestro cuerpo físico sobre todo. Aunque claro, eso un aspirante o un iniciado como alguno de estos discípulos que tuvo la sociedad anteosófica, lo ven a través de la conciencia logóica que traspasa las limitaciones de manifestación mayábica. Y él está más allá de ese velo de Maya. Y sin embargo puede mostrar el velo de Maya en cualquiera de esos momentos, si la conciencia se dirige hacia eso, porque ya tenga alguna, vamos a decir, capacidad para poder entrar en ese nivel de conciencia logoica. Pero esto, repito, estos son misterios que nosotros no vamos a poder trascender mientras seamos seres humanos, corrientes como los que somos, y mucho menos con la personalidad. Eso no se hace con la personalidad jamás. Adelante, Nora, investigaciones. Los teosóficos de generaciones presentes y pasadas han descubierto así los anales de la Tierra, leyendo en el archivo de la memoria del Logos y gran caudal de conocimientos reunidos. De este modo, forman parte de las enseñanzas teosóficas. He aquí el resultado del examen de las civilizaciones pasadas. Es decir, de esas investigaciones, él nos va a mostrar el aspecto de las tres grandes civilizaciones que la Tierra ya ha vivido. La Lemur, que es donde se despierta la conciencia mental; la Atlante, que es donde ella se extiende
a gran parte de la humanidad que en la tercera no logró poder despertar mentalmente. Y la quinta, que es la que está tratando o tiene como vamos a decir, como función fundamental hacer que al menos la mente intelectual sea ya, vamos a decir, patrimonio de la mayor parte de nuestra humanidad, para que se pueda ir poniendo por encima del principio cámico que todavía prevalecía en gran parte de la raza atlante, aunque todo el desarrollo mental nunca se va a alcanzar en esta cuarta ronda. Nuestra humanidad, nada más que seres muy altos como estos mismos investigadores teosóficos, como cualquiera de los seres humanos que se adelante al promedio de evolución y trate de alcanzar, trate no, porque no es tratar, pueda alcanzar, esto es una capacidad, no un esfuerzo, pueda despertar a estas capacidades superiores, porque se adelante a la evolución promedio. Pero indudablemente que eso no será hasta la quinta ronda, que el grueso de la humanidad tendrá la mente por encima de las emociones y podrá avanzar entonces hacia la espiritualidad de una manera muy rápida. Y claro, en la sexta y séptima ronda, pues completará la evolución humana del grueso de la humanidad. Siempre habrá mónadas que no pueden alcanzarlo, pero ya sí sería una inmensa cantidad de mónadas. Pero ahora es las mónadas que pueden, como si dijéramos, adelantarse al promedio y tengan la seriedad de tomar la vida en un sentido mucho más profundo y místico y espiritual que lo que nosotros como promedio alcanzamos. Adelante, Norita, en época remotísima. En época remotísima, hace más de 1 millón de años, la distribución de tierra y agua era como aparece en la figura 21. La parte sombreada representa la tierra. Sabemos que la superficie de la tierra cambia constantemente, sumergiéndose acá una costera y surgiendo allá de las olas nuevas extensiones sólidas. Pero, ¿cómo averiguar la exacta distribución de la tierra y mares de hace 1 millón de años? Está dentro de lo posible. Primero, leyendo el archivo y segundo, estudiando en el Museo de la Fraternidad de Adeptos. La jerarquía o gran fraternidad citada en la introducción ha conservado desde que el hombre hizo de la tierra su morada fósiles y esqueletos, mapas, modelos y manuscritos ilustrativos de su desenvolvimiento y del de sus habitantes animales y humanos. Para los que por entera renuncia de su yo y servicio del hombre alcanzan el privilegio del estudio de las formas y civilizaciones pasadas en este admirable museo. Es un placer inagotable. Allí encuentran los investigadores teosóficos esculturas en barro representativas de la que fue la Tierra en épocas lejanas, antes de este o aquel cataclismo, pacientemente modelada por los adeptos investigadores de las civilizaciones pasadas, para que sirvan de guía a las posteriores generaciones de estudiantes. Los mapas o figuras 21-24 han sido dibujados por la observación de tierra y mares en el archivo, confrontada con las esferas del mundo el museo de la fraternidad. Las investigaciones originales, claro que tienen que ser por eso, por adeptos, etcétera, porque es muy difícil poder abarcar en una observación de esa toda la Tierra. Y entonces, esta fraternidad de los grandes seres tiene ese museo que está en Asia, que está posiblemente o en el centro de Asia o en el Tíbet. Ahí sí no sabemos exacto la ubicación. Y ellos modelaron todo eso para todos los estudiantes que no tienen capacidad para poder analizar los archivos acásicos, que es como se les llama, o los anales acásicos. Y antes de nada más por tener, sí, una
ya una espiritualidad avanzada, pero no una capacidad que es muy alta, que necesita de mucha altura interna o de profundidad interna, porque esto es hacia adentro, no es hacia arriba, pues entonces los maestros les facilitan, estos maestros de sabiduría, el que ellos puedan hacer estas descripciones como las que están. De ahí salieron dos libros, La perdida Lemuria y la Atlántida, se llama Atlántida nada más, de Scott Elliot, que estuvo en relación con estos discípulos que pudieron tener acceso a a estos modelados que dicen en arcilla, en algo, y que los pudieron mostrárselo a Scott Elliot en forma de planisferios. Y aquí ustedes tienen de la 21 a la 24 cómo fue cambiando la Tierra desde la Lemuria hasta nuestros días. Adelante, Nora. En la figura 21 vemos que la mayor parte de lo que hoy es tierra se hallaba entonces bajo las olas, mientras que la mayor parte de lo que protege la tierra yace hoy bajo los mares. Y solo se ven acá y allá algunos restos, como en Australia y otras partes. Australasia, porque coge también Nueva Zelanda y otras. Recuerden que en aquella época se llamaba Australasia todo, Australia con todas las, sobre todo Nueva Zelanda y las islas todas que están sobre todo al este de Australia. Adelante, Nora. Al gran continente que se extiende por el Ecuador, cubriendo gran parte del actual Océano Pacífico, lo llaman los estudiantes de teosofía Lemuria, término tomado del naturalista Slater, que de la insólita distribución de los monos lemures en vastos territorios dedujo la existencia de aquel continente. Ya en los días de la Lemuria, poblaban los hombres y los lemures. Eran del tipo representado en la figura de 14:15. Los etíopes y las razas actuales de cabello lanudo son residuos de los antiguos lemures, con pequeña variación, excepto de la disminución de la estatura. Figura 21 está de hace más de 1 millón de años, que yo creo que es más todavía, porque 1 millón es más o menos, ahí yo creo que hay un error, de más de 18 millones de años, que es cuando la Lemuria alcanza el apogeo y es cuando despierta la mente. 1 millón de años es cuando la Atlántida sufre su primer cataclismo. Vamos a ver después, pero que yo recuerde son 18 millones de años este primer mapa. Y fíjense cómo lo que está sombreado es casi todo el Pacífico, casi todo lo que está al sur de África, y sí, Groenlandia, toda esa parte del norte todavía se parece más, pero el grueso de Europa, el grueso de América y aún de la parte oriental de Europa, etcétera, era mar y solamente eran tierra la inmensidad de todo el Pacífico o de casi todo el Pacífico, hasta tocando sí la Patagonia de lo que es hoy América del Sur, y igual las tierras tocaban el sur de África y algunas otras zonas, pero todo el resto de África y toda Europa y gran parte del Asia actual eran mares. Fíjense que están los contornos, ¿no?, de esos continentes sin estar sombreado. Lo que está sombreado era lo que era tierra en la Lemuria. Vamos a ver después, pero yo estoy casi seguro que es de más de 18 millones de años. Adelante. Jafar, en el libro de inglés dice más de 1 millón de años también. Sí, bueno. Pero 1 millón de años hace que está nuestra raza mismo. Bueno, eso es lo que dice el libro. Dice, sí, yo sé, pero yo me recuerdo de haber leído, aparte, cuando uno va a lo que es la evolución mental de nuestra raza, es 18 millones de años. Cuando uno va a lo que es
el primer hundimiento del grueso del continente Atlante. Y por tanto, el comienzo de nuestra raza es 1 millón de años. Por eso esto está con error, tanto en inglés como en español. Busquen la Lemuria de Scott Elliot, busquen la Atlántida y ustedes verán que eso, 1 millón de años, es el hundimiento de la primera etapa del continente Atlante. Y el despertamiento de la mente en la humanidad es hace 18 millones de años. Busquen la doctrina también secreta y lo verán. Y nuestra raza tiene 1 millón de años. ¿Cómo va a coincidir con la Lemuria? Bueno, él aquí en inglés no hace referencia a la Lemuria, perdón. Él dice que era la distribución de la Tierra hace más de 1 millón de años. Pero si pone Lemuria, la No, él Lemuria... no pone Lemuria en inglés. No, yo no digo en el texto. Yo estoy hablando aquí. Esto, la figura 21 que dice Lemuria. Yo sé, pero le digo, yo tengo aquí el libro en inglés. No, pero yo tengo que ir a lo que está. Lemuria, claro. Hace 18 millones de años. Ok. Pero la Lemuria no existía hace 1 millón de años. La que se hunde es la Atlántida hace 1 millón de años. El grueso de su continente. Sí, por eso la palabra Lemuria la agregó el traductor. El Jinarayadasa no la tiene en inglés. Pero de todas maneras, el Pacífico se convirtió en Océano Pacífico después del hundimiento de la Lemuria. Y por eso la Atlántida está en todo lo que es América y el centro del Océano Atlántico. Ya lo veremos cuando llegue la Atlántida. Aquí hay errores. Ahora, ¿quién lo cometió? No fue seguramente Jinarayadasa. Porque ahora, si él dice Lemuria, ahora si él no puso Lemuria hace 1 millón de años, no, pero tampoco es porque es que hace 1 millón de años era la Atlántida mía. No, me equivoco. En letras pequeñas dentro de la foto, dentro del dibujo dice Lemuria, más de 1 millón de años atrás. Pero el traductor no se equivocó ahí. Bien, ok. ¿Qué vamos a hacer? Se equivocó Jinarayadasa. Adelante, Norita, lentamente. Lentamente, al cabo de tiempo, la configuración vino a ser como en la figura 22, donde está hoy el océano Atlántico. Existió en otro tiempo un continente a que los teósofos, siguiendo a Platón, llaman Atlántida. En él apareció el segundo tipo de gente a que Flower y Lydekker han llamado mongoles, los de pelo lacio y pómulos salientes. De su residencia y origen emigraron en todas direcciones y no dejaron los millones de los actuales chinos y sus consanguíneos y los indios del norte y sur de América que van desapareciendo rápidamente. Bien, ahí está, ella sí nos pone que esta Atlántida, y le ponen 800.000 años, ahí donde yo creo que están los errores. Entonces sí, ven cómo lo que es el Atlántico es lo que está sombreado. Fíjense que Groenlandia sigue sombreada en los dos. Y entonces lo que es la parte de Indochina, Japón y eso, eran también tierras. Y ya el océano Pacífico está casi, no tan grande como ahora, pero ya cambiando. Entonces, África está también, y parte de lo que es América, están bajo el mar, pero Europa sigue siendo mar. No hay allí tierras. Y ya bueno, después viene lo de la 23, etcétera. Adelante, Norita. En los tiempos a que se refiere la figura 23, la Atlántida y los restos de la Lemuria habían cambiado de contornos, y en los de la figura 24, solo una gran isla en el océano Atlántico quedaba de él.
de él en un tiempo vasto continente de la Atlántida. En el año 9564 antes de Jesucristo, convulsiones enormes destruyeron este último resto que quedó sepultado bajo el mar, provocando una ola gigantesca que barrió las tierras bajas y dejó impresa en las mentes humanas la tradición de un diluvio inmenso y devastador. Al hundirse la Atlántida, bajo las olas surgieron otras extensiones de tierra, como en el Sahara, y lo que en un día fue un mar interior del Asia Central vino a ser el actual desierto del Gobi, y la tierra adquirió poco a poco más o menos el aspecto actual. Bien, esa es ya lo que tírenlo contra la doctrina, que es más exacta la de aquí, ideas generales, y claro, esto sí coincide, pero es lo último. Pero lo otro es donde está el error o el falso cálculo. La Atlántida surge de la destrucción de Lemuria. Y la Atlántida tiene también, fíjense, son 18 millones de años desde que se despertó y tiene que tener los 4 yugas. Y ya entra en su Kali Yuga y se hunde en lo principal del continente entre 1.000.000 a 800.000. Son dos grandes diluvios. Por eso HPV habla de 2 diluvios, no de uno solo. Claro, lo fundamental es el último, que es de 9.564, y ese es el más chiquito. Y es hasta cierto punto el último y tercer diluvio. Porque los diluvios, es decir, la raza Atlante se hundió por el agua. La raza Lemur fue por fuego, como se va a hundir nuestro continente. Pero los periodos tienen que abarcar mucho más de 1 millón de años cada uno de los dos, porque nada más que el yuga de oro es de 1 millón y pico de años. Y después vienen los otros yugas de 964.000, de 700, de 4 por 3, 800 y pico mil, y después el nuestro de 432.000, que es el Kali Yuga. Y todo eso nos da en esa, si la Lemuria estaba hace 1 millón de años, no da los 18 millones de años desde que se despertó la mente. Y es en la Lemuria donde ella se despierta. Eso es lo que hay que tener bien claro para darse cuenta que es un periodo de, ¿cómo se llama?, de mucha mayor duración. Y entonces, lo que sí, esto que ella dice al final, o que él dice, perdón, de Jinara Yadasa, es lo mismo que ella pone en la doctrina. Quedaron con casi ya las tierras y los mares parecidos a lo de ahora. Quedó una isla en el centro del Atlántico, Poseidoni, que se hunde, sí, en la fecha esa sí es exacta, 9.564 a.C. Y entonces el mar central de Asia se convierte en el desierto de Gobi, porque la raza nuestra nació en ese mar, en la isla blanca de Chambala, hace 1 millón de años. ¿Ok? Y sí, ese mar desaparece y se convierte en desierto de Gobi hace 12.000, es decir, 9.564 a.C. Esa fecha sí también es exacta. Pero lo que no es exacto es que todo eso haya sucedido en 1 millón de años. Desde la Lemuria a toda la Atlántida a el hundimiento de Poseidón. Eso no es en 1 millón de años. Es en un periodo mucho mayor. Y en adelante, Nora, que la Atlántida. Que la Atlántida no es un mito. Se ve claramente en la figura 25. Esta nos da el contorno del lecho del Océano Atlántico, delineado por las profundidades que da su sondeo. Alrededor de las Azores
no desciende al suelo suavemente como de ordinario en las costas, sino que lo hace precipitadamente. Cuando la Atlántida se hallaba sobre el nivel del océano, las Azores actuales constituían las inaccesibles llevadas, cumbres de la cordillera más alta del continente sumergido. Esa es la Atlántida. Sí, esta es la 23 que él pone y 200.000 años. Ya 200.000 años. La Atlántida se había resquebrajado 1.000.000 de años antes, 850.000 después del segundo hundimiento, y este posiblemente es el tercero, que es donde ya nada más que va después a quedar Poseidón. Pero fíjense que todavía no está ni la América como nosotros, lo que sí se ve el mar de Sahara y el mar del centro de Asia, que después es el desierto de Gobi. Adelante, Nora. Sin embargo, mucho antes de la destrucción de la Atlántida, nació en las costas meridionales del mar Asiático central una nueva raza de hombres, la aria o caucásica, nuestro tercer tipo de las figuras 19 y 20. Se extendieron hacia el sur y el oeste y fueron después los indios y los persas, los griegos y los romanos, los celtas y los teutores. Y ahora viene el cuadro de la Atlántida. Sí, esa es la de la 24. Por eso, ese es el que ya queda nada más que Poseidón en el centro del Atlántico. Ven, este proceso es el que demora de menos 1.000.000 de años. Nuestra raza quedó establecida ya hace 1.000.000 de años. Y lo que empezaron las subrazas descienden a la India desde el centro de Asia, todavía como mar, es decir, de la isla en el mar de Gobi, no se llamaba Gobi como es natural, y entonces empiezan las migraciones, que sí, aquí están, como dijéramos, sintetizadas, que es al sur, que es la India, y al oeste, que es todo, desde el centro de Asia, hacia lo que es hoy el Oriente Medio, la Mesopotamia, Egipto, todas esas civilizaciones acadia, caldeo, porque la Acadia es todavía anterior a la Caldea, y después la que ya salen para Europa, y entonces son las que originan los griegos y los romanos, los celtas y los teutones, que son los que van por el norte, porque la migración esa se abre como una pinza en dos para abarcar toda Europa. Los celtas son mucho más antiguos que los teutones, que son los que ya nosotros vemos como antepasados de los actuales ingleses, etc. Y ahí una de las ramas son los eslavos, que también tienen que ver con el norte de Europa. Adelante, Norita. Así pues, la Lemuria, la Atlántida y el Asia fueron la cuna de las tres razas cuyos descendientes pueblan hoy la tierra. La teosofía enseña que el ascenso y descenso de las civilizaciones no es un desenvolvimiento mecánico. Y eso está entre signos de admiración. Veloces y días, un tablero el destino con hombres por piezas juega. Naciones vienen y naciones van, de acuerdo con un plan. Desde el principio de la existencia humana ha dispuesto el logos qué razas y qué religiones y ciencias apropiadas a ellas han de aparecer una tras otra y sus agentes en la tierra. La gran fraternidad realizan su plan. Son los hermanos adeptos los que, empleando todas las fuerzas de la naturaleza, visible e invisible, dirigen el proceso evolutivo a través de los millones de años. En la fraternidad, como lo pone millones de años en plural, ¿se dan cuenta? Porque las tres razas abarcan 18 millones de años. Desde el apogeo de la Lemuria y el despertamiento
de la inteligencia. Adelante, Norita, en la fraternidad. La fraternidad hay para cada gran raza raíz, tipo definido, dos adeptos, cuya tarea es cuidar del destino de ella. El uno es el Manú, que dirige el desarrollo físico, formando la nueva raza tipo por modificación de la ya existente, de acuerdo con el plan del Logos puesto ante él. El Manú es el que guía las emigraciones de la raza y da a cada pueblo su forma de gobierno y dirige a cada uno en la ejecución de su cometido. El otro guardián de la raza es el Bodhisattva o maestro espiritual, que cuida de su desarrollo intelectual y emocional y dispone para cada pueblo las religiones, artes y ciencias que lo capaciten para desempeñar su papel en el drama escrito por el Logos. Es decir, que no solo es una cosa, como si dijéramos, difusa, que hay una protección, que hay una... No, hay dos funciones fundamentales. La física, que es la que va a tener la responsabilidad fundamental de las características, sobre todo del sentido que se va a desarrollar en cada raza. Que aquí en la raza igual no lo toca. Estas son cosas muy complejas y que nada más que en la doctrina se podían tocar. Él está dando, como dijéramos, cosas generales y quizás por eso no entró en estos periodos tan enormes de tiempo. Porque de todas maneras, cada raza, como dijéramos, la función fundamental es la, vamos a decir, la manifestación de ese sentido. Y eso es inmediato que la raza quede establecida. Y entonces después lo que hay es que, como si dijéramos, ir transformando, que eso no se sabe en detalle cómo es, los vehículos de toda la raza. Porque aunque las características de los tipos originales, como él pone los tres tipos estos originales, son predominantes en, como si dijéramos, sobre todo en el inicio. Después las mezclas son todas necesarias para poder, como dijéramos, ir haciendo que quede lo mejor de cada una, porque nosotros no lo podemos nosotros saber, pero que se añada siempre el nuevo sentido y la capacidad de que si el alma progresa, si el alma como dijéramos, se da cuenta de lo que es su evolución, o si la presión de la mónada puede llevar a las personalidades a que busquen la verdad, busquen su realización como verdadero ser y no como la personalidad en que están encarnados, que es lo que nos pasa a la mayoría, que nos quedamos en el nivel personal, pues esa alma puede en cualquier civilización, en cualquier lugar, en cualquier forma, adelantar. Es decir, el adelanto siempre depende de la vida dentro de ese ser encarnado. Y esa vida, si se lo propone, si se da cuenta de lo que puede hacer para avanzar en lo interno, lo logra. Y si se conoce a sí mismo, logró ya vamos a decir, la meta de la evolución humana. Deja de ser un ser humano. Se convierte en la jerarquía esa que cuida de toda la humanidad. Y tienen estos dos aspectos. El aspecto ese físico del humano y el aspecto de toda la cultura o de toda la parte interna que tiene que cultivar la humanidad. Y se expresa eso en artes, en gobierno, en religión, porque esos son los principios éticos que le van a permitir no engendrar malos karmas. Si la persona se da cuenta de la diferencia entre el bien y el mal, si de verdad coge vamos a decir, el alimento que llamamos el bien y se propone expresarse bien en lo que es el bien, que es el conocimiento superior y la sabiduría que va
a escanciarse de ese conocimiento. Adelante, Norita. Siguiendo el plan de Logos, durante el periodo de tiempo en que la humanidad evoluciona en la Tierra, aparecen 7 grandes razas tipo, llamadas razas raíces. Hasta ahora han aparecido 5. Las 2 primeras existieron en tiempo tan remoto que de ellas no quedan ya descendientes directos. Ven, fíjense, no solo que no queden ya descendientes directos, esto él también no lo especifica. El problema es que las 2 razas primeras, por el problema de que se iba a cerrar la puerta del reino animal hacia el reino humano, reprodujeron las condiciones físicas de las 2 primeras razas. Y la primera era casi etérica, llegando a algunos de los niveles de líquido y de gases al final. Pero solamente el sólido empieza a tener un poquito de presencia en la segunda, que va suprimiendo la parte etérica como parte del mismo organismo más denso y se queda con gases, líquidos y ya algo de sólido. Es la tercera la que entonces empieza a hacer predominar el sólido para que se puedan los seres humanos concretar, aunque en un tamaño inmenso, eran 20 metros de estatura, al de hoy, pero que ya al tener huesos pueden entonces separarse en sexos, pueden los que despertaron la mente, que él no entra aquí en eso ahora, yo sé que es muy difícil, pero ya nosotros estamos, casi todos los que están en estos grupos, en distintos textos y en distintas obras que han llegado mucho más profundamente y no tenemos por qué dejar esto de una manera así tan general y más nada. Quizás él no quiso ni asustar a sus lectores o a sus lectores. No recuerden que esto empezaron como conferencia a personas que no habían estudiado nunca nada de teosofía, y él por eso quizás disminuyó de profeso. Yo no sé, yo no puedo ahora saber eso en los millones de años para no asustar, pero en realidad esto no es así. Y si ustedes cogen los libros de Scott Elliott, sí están las cifras mucho más cercanas a esa realidad de muchos millones de años. Y sobre todo estas 2 razas que no dejaron huella es porque no tuvieron fósiles, porque no llegaron al nivel sólido. Y eso es una reproducción de las 2 primeras rondas de nuestra cadena planetaria, de nuestra cuarta ronda de la cadena planetaria, para hablar con propiedad. Adelante, Norita. Cada raza raíz sufre 7 llamadas subrazas. Las subrazas tienen los caracteres fundamentales de la raza raíz, pero también llevan consigo cierta tendencia a modificarse en un sentido peculiar de cada una. En la figura 26 tenemos los nombres de las 3 razas raíces y sus subrazas, cuyas representaciones hemos visto en las 3 razas tipos ya estudiadas. La tercera raza raíz es la lemur, y sus 3 primeras subrazas no han dejado huella alguna. Los negros, negritos y negrillos y otros pueblos de pelo lanudo representan a sus últimas razas. Apenas se encuentra ahora una raza raíz pura, pero aún mezcladas unas con otras, no dejan de conservar sus caracteres peculiares. Claro, fíjense, vuelve él a insistir, las primeras subrazas no dejaron huella alguna, porque no estaban lo suficientemente, como si dijéramos, densificadas, porque tampoco dejaron fósiles. Es en el promedio de la tercera raza, en que entonces, ¿y cuál es el promedio? La cuarta, ¿no se dan cuenta? Si son 7 subrazas, las 3 primeras están todavía demasiado, como si dijéramos, sutiles para dejar fósiles. Es la cuarta subraza de la
tercera raza raíz de la lemur, donde se produce el descenso de la inteligencia, de los señores de la inteligencia, de los Diani del fuego, de los que despertaron la mente, los Pitris Anisvatas, y son los que entonces dejan ya una constancia de su presencia. Pero ya todos esos hoy tienen 5 sentidos y físicamente son quinta raza. Otra cosa que nosotros tenemos que siempre darnos cuenta de que las razas físicamente nunca se van a saber cuál es la raza de un ser humano. La raza verdadera como evolución de conciencia se enmarca solo en el cuerpo causal. Y ninguno de nosotros puede llegar al cuerpo causal. Es decir, que una persona puede, por cualquier circunstancia kármica o dármica, es decir, el dharma de tratar de ayudar a los seres que están todavía con ciertas limitaciones por esta descendencia física que viene de niveles muy antiguos y se encarnan voluntariamente en eso. Eso es un dharma para cumplir una función de adelantar y de dar un ejemplo de adelanto, porque nadie se deja impresionar tanto como por los seres de su propio entorno. Y entonces han nacido lo mismo que literatos, que poetas, que cualquier nivel en todos los pueblos, porque hay almas que vienen allí a dar el impulso a la evolución y sobre todo bajo la dirección de la fraternidad, que no va a discriminar a nadie, que tiene que dar vibraciones que sirvan de estímulo a la evolución de los que todavía pueden estar más atrasados o pueden ser considerados como más atrasados por no pertenecer a una de las naciones puntas o punteras de esa etapa de la expresión de las civilizaciones en un continente o en una parte de la Tierra cualquiera. Adelante, Nora. La séptima raza desarrolló el Banu en la cuarta raza raíz, la nueva raza raíz, la cuarta o atlántica, que también tiene sus 7 subrazas. De las 2 primeras ya viven descendientes puros, pero el esqueleto del Fulfos es un buen ejemplar de la primera y el del Cro-Magnon de la segunda. La subraza tolteca se conserva todavía en los peruanos puros y en los aztecas y también en los indios de América. La cuarta emigró hacia el este, más allá de Babilonia, a lo largo del río Amarillo, a las planicies de Chile. La representa hoy en ciertas regiones de la China, una raza amarilla china de alta altura estatura. Enteramente diferente de la séptima subraza china. Los semitas autóctonos, quinta subraza, no se han dejado sus descendientes en los judíos puros y en los kabilas del norte de África. La sexta o acadia fueron los fenicios que comerciaron en el Mediterráneo. Y la séptima o mogora, que se desarrolló de la cuarta otubiana, se esparció por las llanuras de la China y la componen hoy los chinos modernos. Hay 2 razas, japonesa y malaya, que apenas pertenecen a ninguna de estas subrazas y que participan de 2 o más de ellas. Sobre todo la de la japonesa se cree que fue la última evolución de toda la raza raíz, el esfuerzo final antes de que empezaran a decaer sus energías, y de ahí que posea muchas cualidades que la distinguen de la séptima, la china. Es decir, y por eso a veces ellos han estado siempre encontrados. Este es como un resumen de las 7 subrazas que se concentra entonces en lo que llamamos los japoneses.
Fíjense todos estos cambios de civilización de parte como éramos, del globo donde se han ido asentando. Todas estas, como si dijéramos, combinaciones de distintos aspectos. Fíjense que China en sí tiene 3 diferentes fuentes de expresión y en 2 diferentes subrazas, aunque la japonesa sea esa última ebullición, como le pone él. Es decir, que esto requiere, hermanos, cientos de miles de años para que todo eso como dijéramos, se vaya, como si dijéramos, expresando. Requiere migraciones enormes desde el centro de la Atlántida antigua para llegar hasta Japón. Se dan cuenta que todo eso es él ha hecho un resumen para no asustar a los que no hayan leído obras más completas, pero es imposible que eso se haya hecho en unos pocos cientos de miles de años y mucho menos desde la Lemuria con 7 subrazas, 2 que no dejaron ni huella. A partir de la 4ª, cuando despierta la inteligencia, ahora no ha pasado 1 millón de años, ha pasado 18 millones de años. Él ha hecho un resumen para no asustar y no entrar en detalle. Y por eso quizás él mismo hizo esto así. Porque nada más que saquen la cuenta de todas estas subrazas de la Atlántida, que sí todas tienen sus huellas, y de todas las 7 subrazas, y ustedes se darán cuenta que eso no es posible en 200.000 años, creo, sí, 200.000 años que pone. Eso es imposible. Y a eso entonces agréguenle las 5 subrazas de la actual raza raíz. ¿En qué tiempo se hicieron todos esos movimientos y se generaron todas esas civilizaciones? Si la India sola se sabe que tiene 1 millón de años, lo que era antigua Aryavarta, no la India moderna, y que sí partieron de un mar, no era el desierto de Gobi actual, estamos de acuerdo. Pero nosotros estamos aquí estudiando ya de una manera casi todo más profunda y esta síntesis no la podemos dar como específicamente exacta, sino que son rasgos de todo un proceso enorme de 13 razas que él resume en una pequeña parte de este capítulo. Por eso, aparte, estudien a Scott Elliott los que quieran y verán que eso es mucho más complejo y mucho más abarcante. Adelante, Fritz. Hermano, una pregunta. Sí, dime. Cuando habla sobre los judíos puros y en los kabilas del norte de África, ¿quiénes son estos últimos, hermano, esos kabilas? No me acuerdo, eso habría que buscarlo en detalle. Hablan de los que parece que más se mantuvieron sin mezcla. Por eso habla de puro, porque el dogma de que ellos no se mezclaran con otras razas los aisló de otra serie de cosas, pero no todos los que formaron esa primera expresión de la subraza, porque no es una subraza completa, es una expresión de la subraza, pues muchos de ellos emigraron tanto a África como a el Extremo Oriente y por tanto ya tienen características físicas muy diferentes a los que se mantuvieron por más de varios cientos, quizás cientos de miles de años, sin mezclarse y que son los que no han querido casarse con nadie que no sea de su línea. Y eso mantiene entonces un tipo de, vamos a decir, pureza entre comillas, porque en el fondo no es una verdadera pureza. La pureza no puede existir y eso se puede demostrar con una serie de cosas. Hoy que hay el ADN, que eso no lo había cuando el mismo Gisnarella se escribió estas cosas, y HPV hace en la doctrina secreta mucha referencia a estos restos
que son tan pertenecientes a la subraza que dio origen a los judíos actuales, pero que ellos no los reconocen porque no tienen ni la religión judía, ni las características físicas. En ellos hay también muchas características físicas porque la raza nunca se puede mantener totalmente aislada. Y siempre, como es natural, todo eso hace toda una serie de vericuetos de distintos y siguen siendo judíos en el sentido de su raza, como aquí él lo plantea, y de cultura, sobre todo antigua, que después no mantengan la ortodoxia de los judíos actuales es otra cosa. Pero de todas maneras, todos ellos ya son quinta raza porque todos tienen, físicamente hablando, porque todos tienen los 5 sentidos. Y no todos mantuvieron los dogmas actuales de no mezclarse con otros que no fueran de su religión, porque después se convierte en una religión. Eso fue una primera selección del Manu. Eso también hay que verlo. O en El hombre de dónde, cómo vino, a dónde va y en HPV. Adelante, Norita. Gaspar, Sí, dime. yo busqué aquí lo que eran los cabilas. Dice que es un término de origen bereber utilizado para designar tanto a las tribus bereberes del norte de África como el territorio donde se asientan. ¿Como el territorio? ¿Dónde se asientan? Ah, ¿dónde se asientan? Ok, ahora sí. Sí, los hay. Lo mismo en África que allá en Asia se sabe que hubo. Muchos piensan que después del éxodo, ya después de Moisés, etcétera, es que se trajeron algunas cosas desde cuando regresaron, pero no es así. Es que hubo como 3 asentamientos originales de los que hoy son judíos o descendientes, aunque nada más que reconocemos los que estuvieron en Egipto fueron a Babilonia y volvieron para lo que ellos llaman la Tierra Santa, porque es lo que mantienen ya la tradición religiosa. Pero esa misma tradición religiosa se sabe que está muy falseada, que no es literalmente lo que ellos dicen. Como todo pueblo que vamos a decir, que se exclusiviza a sí mismo, ¿no? Como toda personalidad, en el fondo ellos lo que han hecho exclusiva es su personalidad. Pero bueno, eso no es nunca ni total, ni es la única fuente de un tipo de estas características que ellos, como dijéramos, se aprecian que es lo que es cumplir la voluntad de Jehová, cuando el Señor Dios de Moisés no es el Jehová. Eso es otra de las tergiversaciones por no haber aceptado ni mantenido la enseñanza de la cábala original y después perder las claves que nunca tuvieron las 7, porque también hay la otra dificultad que ellos tuvieron. Cuando ellos llegaron allá a Babilonia, ya los iniciados verdaderos de la India, que fueron los que enseñaron ese sistema que hoy se le llama cábala, y que es la cábala oriental, no la judía. La judía es la que se llama occidental, pues nada más que le quedaban 2 claves, la astronómica y la fisiológica. Pero las verdaderas místicas superiores y eso nada más que está en los grandes iniciados de la India y esos lugares, y en la cábala oriental original, que es tan ocultismo como cualquier otro. Pero ya de 7 claves se quedaron con 2. Oye, 5 perdidas. ¿Qué queda de la sabiduría de ese sistema? Eso no es, como dijéramos, no es posible calcular la profundidad original de esa enseñanza por estos restos que nos quedan aquí en Occidente. Y es por eso que eso es muy difícil sacar una enseñanza superior, aunque ellos, claro, se sientan que no, y que ellos lo tienen todo y que ellos lo saben todo. Y aún los más ortodoxos renunciaron a la explicación cabalística y nada más que tienen el dogma. Eso ya no es ni una religión, eso es nada más que una secta dogmática.
y no la religión original, ni aún de Moisés, que también alteraron cuando cambiaron, cuando mezclaron, porque hay más de una traducción, cuando mezclaron los sentidos del Pentateuco, de los 5 libros atribuidos a Moisés, que no puede ser porque hablan mucho después escriben mucho después de la muerte de Moisés. ¿Quién lo escribió? Y entonces eso se escribió nada más que en consonante. Y los puntos masoréticos en el año 70 a.C. lo estableció ya el Sanhedrín, es decir, los dogmáticos. Y ellos lo establecieron a como a ellos les convenía. Y por eso, de la formación, por ejemplo, lo que se cree que narra el Génesis, que es la formación de la humanidad, se refiere a cómo la humanidad puede reascender hacia el ciclo superior. No es el descenso. No, Adán, Camón y todo eso no está representando el inicio de nuestra humanidad, sino el inicio de nuestra raza cuarta y quinta, que son las que tienen que remontar ya como dijéramos, la cuesta para alcanzar la etapa superior. Y entonces confunden enormemente cosas que tienen que ver con el reascenso, con el inicio de la evolución en esta tierra de la humanidad. Por eso le ponen tan poca antigüedad. Y todo eso también sacado mal de cálculos que no son verdaderamente ni astronómicos, porque no usaron ni verdaderos cálculos astronómicos, usaron un dogma y más nada. Esa es la parte que ellos se han empecinado en mantener eso, y ya eso no es ocultismo ni es sabiduría, sobre todo. ¿Algo más? Adelante entonces, Nora. De la subraza quinta o semita, original de la Atlántida, desarrolló el Manú de la quinta raza raíz, su nuevo tipo, o sea, el ario o quinta raza raíz, que también tiene sus 7 subdivisiones, de las que aún no han surgido más que 5. De la primera son los arios indios y también uno de los tipos del antiguo Egipto, al cual pertenecían las clases superiores, las gobernantes. La segunda es la aria o semita, diferente de la semita original, y hoy tiene sus representantes arios en los árabes y los moros. La tercera es la irania, a la cual pertenecen los antiguos persas y cuyos descendientes son los parsis de hoy. La céltica o cuarta fueron los griegos y romanos, y a ella pertenecen, con excepción de los de la sangre teutónica, sus modernos descendientes de India, Grecia, Grecia, Francia, España, etc., como también los irlandeses, escoceses, galeses, maneses y bretones. A la teutónica pertenecen los eslavos, escandinavos, holandeses, alemanes e ingleses y sus descendientes, esparcidos por todo el mundo. Por mezcla de varias está el Manú de la raza, formando la secta, a que en la figura 27 llamamos austral americana, que se halla en formación en los Estados Unidos y Australia. A esta seguirá la séptima, que a su tiempo se desarrollará en la América del Sur. Aquí él da también una visión muy sintetizada de la quinta subraza de la cuarta raza atlante, que es donde se hace la selección, que en la anterior él puso de la séptima, de la tercera salió la cuarta. Me parece que no, que es de la cuarta, de la tercera salió, porque es la cuarta, donde se produce el despertamiento de la mente y son los primeros que alcanzaron hasta el adictado y todo. Pero bueno, vamos a no, quizás yo estoy equivocado, pero de la quinta subraza, ya de la cuarta adelante, es que surge toda la quinta, y a esa es la que se le llamó semita.
Y por eso se le dice semita original de la cuarta, todavía con 4 sentidos. Y ahí es que surgen una serie de migraciones de esos semitas que tenían todavía 4 sentidos, tratando de desarrollar sobre todo una capacidad mental que sigue caracterizando a muchos semitas actuales. Es decir, que son predominantemente más mentales que emotivos, que será la tónica que tiene que dar entonces la quinta raza, que todavía no lo da como raza completa. ¿Por qué? Porque no hay suficientes almas que puedan poner la inteligencia por encima de sus deseos, pasiones y vanidad personal, etc. Para eso hay que espiritualizarse. Por eso hubo un grupo que no dio la talla y hubo que hacer una segunda selección para que la raza pudiera de verdad estar lista hace 1 millón de años, vuelvo a insistir. Y esas son las que llegan al Asia Central. Por eso es que quedan restos, esto mismo en África, en varios lugares. Y estos son los que tienen ciertas características que de todas maneras, cuando ya viene el cambio físico del quinto sentido, pues muchos de ellos se siguen destacando, pero ya hay una mezcla con características de los que no pudieron, y por eso hay tanto dogma entre esos descendientes de todos estos 2 grupos, el que triunfó y el que se quedó en que no se, ¿cómo se llaman? No se mezclaban con ningún otro pueblo, etc. El Manu tiene primero que lograr como si dijéramos, ciertos cambios físicos. Y mientras tanto, pues no se pueden, como dijéramos, mezclar con lo que está ajeno. Pero después todo lo contrario, una vez establecido el paso y una vez sobre todo desarrollado el quinto sentido, es que surgen y tienen que mezclarse con el mundo entero. Y por eso de los esquimales, todos los seres humanos tienen hoy 5 sentidos. Lo primero que cambia es el sentido físico. No importa las demás características, porque las demás características enriquecen la expresión y aparte tienen mucho que ver con los cambios de clima que siguen a todos estos cambios de continente, que en ciertos momentos también es cambio de la situación de los polos y del ecuador. Otro de los conocimientos que no entra aquí y que están presentes en la doctrina y en otras tradiciones esotéricas, que no se pueden dar en detalle y que no conocemos en detalle, pero que es de una importancia enorme en las expresiones físicas de la humanidad. Y por eso, del Atlante, que tenía 18 pies de promedio, que él no entra tampoco en las alturas, en su apogeo, por eso, fíjense, eso no pudo suceder en 200.000 años, hermano. Eso sucede en un periodo mucho más largo. Nuestra humanidad actual tiene como promedio de 6 a 7 pies los más altos, pero hay muchos de 5, 6. Recuerden que también ella habla de dos tipos de chinos, uno alto, porque todavía es la primera expresión en nuestra quinta raza y todavía los cuerpos eran mucho más altos. Y claro, se van rebajando de todas maneras, pero no la inmensa cantidad de chinos de la sexta subraza, o de la séptima, perdón, de la séptima subraza de la cuarta, que son mucho más pequeños porque estaba ya envejeciendo la cuarta raza. Sin embargo, los japoneses, aunque bajitos de tamaño, representan obviamente por eso ya ponen una ebullición, es decir, una especialización de la civilización. De ahí la exquisitez de muchas de las cosas de Japón
a pesar de que la evolución china también lo era, exquisita en muchas cosas de arte y todo eso. Y aparte de ello, porque como estas razas, o estas subrazas, no perecieron en la Atlántida, sino que hubo modificaciones en Asia, sí, porque tiene que haber habido algunos grandes cambios. Ellos se recibieron del mismo Manu, o del Manu, como le quieran ustedes, el problema del acento en cuanto a pronunciación, yo no sé, porque el sánscrito es un idioma muerto. Así que nadie sabe cómo se decían cuando el sánscrito era un idioma vivo. Tuvieron entonces, para el impulso de la sabiduría y del conocimiento ya superior que esta raza puede llegar, tuvieron grandes instructores que son propios de la quinta raza y que dieron instrucciones propias de la quinta raza, Lao Tse, Confucio, etc. Es decir, que aquí tenemos el porqué de todas estas antigüedades tan enormes de estos grupos físicos y el porqué de la vigencia y esplendor de sus civilizaciones, aún en plena quinta raza, porque son herederos, pero herederos que se incorporaron a la quinta raza con una gran, vamos a decir, energía, con un gran mensaje, con un gran desarrollo también de la mente, etc. Es decir, que aquí tenemos muchas cosas que no puede la casualidad haber provocado. Es el plan de evolución y el plan de que cada etapa humana es polifacética y que no va a dejar de ser importante para el futuro de la humanidad. Adelante, Norita. El Manu de la sexta raza raíz desarrollará más tarde de la sexta subraza aria su futuro tipo. Y miles de años después de la séptima formará el suyo de la séptima de la sexta raza raíz. Ven, fíjense cómo va. Espérense un momentico. Ahora, aunque esto sea corto, es por lo que yo les dije, que aunque él puso o está ahí escrito, porque vamos a ver también cómo él lo dijo en su conferencia o en su edición original, de que la cuarta subraza surgió de la séptima, de la tercera, y me parece que no, que es de la cuarta, de la tercera. Pero bueno, sí está aquí mismo ya después, ¿no? La quinta surge de la quinta subraza de la cuarta. La sexta, ahora él nos pone aquí, va a surgir de la sexta subraza aria, que va a desarrollar la sexta raza raíz con 6 sentidos. Y de la séptima subraza, de esa sexta raza raíz, va a surgir la séptima raza raíz. ¿Se dan cuenta? Es decir, que yo creo que siempre eso está entre los, vamos a decir, las leyes. Cada subraza de una determinada, vamos a decir, posición en la raza anterior es donde surge la raza que sigue. Es decir, de la cuarta subraza de la lemur surgió la cuarta raza raíz. De la quinta subraza del Atlante surgió la quinta raza raíz. De la sexta subraza de la raza aria de la quinta raza va a surgir la sexta raza raíz. Y de la séptima subraza de la sexta raza raíz va a salir la séptima. Y ahí sí está bien eslabonado lo que yo entiendo que es, vamos a decir, la ley. Porque estos son leyes, estos no son cosas. Pero de todas maneras, ustedes investiguenlo y tomen la opinión que ustedes quieran, porque aquí no hay. Aquí entonces vamos al cuadro de razas, raíces y subrazas. La lemur, Norita. La lemur, 4 negros, negritos, negrillos.
6 en nada y 7 en nada. No, espérense, ahí hay 4, quintos, sexta y séptima. Es decir, hay restos de la lemur de las 4 subrazas últimas. Recuerden que no hay restos físicos porque no tenían las características para poderlas transmitir a la siguiente raza, que es la Atlante. Entonces, la cuarta Atlante, si vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adelante, Jorge. Primera, Remoales. Segundo, Tramati. Tercero, Toltecas, que son los mayas quichues. 4, primeros turanios, antiguos chinos. 5 semitas originarios. 6 acadios. 7 mogoles, japoneses parayos. ¿Ven? Es decir, que las 7 Atlantes sí tenemos restos físicos. Algunos de ellos, como les dije, hasta incorporados a nuestras civilizaciones de punta, como fue la China, aún en nuestra etapa. Ahora, toltecas y mayas. Los mayas desaparecieron en su grueso, pero los toltecas son los que dieron en América Central y del Norte, tienen orígenes a los aztecas y los quiches, que yo creo que ahí o quiches, o quiuches, porque es que le ponen quiuches, son los que dieron origen a los de América del Sur, es decir, a los incas, y todos los restos que quedan, que hay muchas en Bolivia y que no eran exactos los incas, sino que eran variantes de todos estos. Ahora, los primeros turanios son los que dieron los antiguos chinos, estos altos del centro de China, que son distintos a los de las costas. Son 2 subrazas. La cuarta es esos primeros turanios y antiguos chinos. Ahora, los quintos son los semitas originarios, de los cuales nosotros hablamos que los judíos son semitas, pero semitas de la quinta raza, no de estos originarios. Esos tenían 4 sentidos, pero bueno, dieron orígenes y muchos de ellos, como se negaron a mezclarse, mantienen características propias de estos semitas originarios. Entonces, bueno, los acadios son los que dieron origen a los caldeos, a todas las civilizaciones de la Mesopotamia y gran parte también de la población del antiguo Egipto. Entonces, porque el Egipto tiene también una mezcla de las dos, lo que nosotros conocemos es quinta raza, la histórica que nosotros, pero muchos de esos edificios se construyeron en épocas atlantes con gigantes de 18 pies de altura, etc. La séptima son los mogoles, que están también en una serie de familias de Asia y de los chinos de todas las costas, los chinos más bajitos, no esos chinos altos, antiguos, que son los primeros turanios de la cuarta. Y después, en la última etapa, son los japoneses y bien, muchas de las islas del Pacífico, sobre todo la Malasia, malayos. Se dan cuenta que tienen sus características muy diferentes, tanto cultural como hasta físicamente. Porque claro, estuvieron muy esparcidos, porque ya la Lemuria no existía desde que la Atlántida surgió. Y por tanto el océano ya no tenía el continente, sino tenía islas como actualmente. Y la Malasia, las islas Malayas, etcétera, son de las más extendidas por esas costas cercanas a China, etcétera. Adelante, Nora, la área. La área. Están los indios egipcios, arios semitas, iranios, celtas, teutones, australamericanos y el 7 en blanco. Claro, porque todavía no ha surgido. Y las mismas celtas no ha surgido. Porque la sexta subraza lo que se está es, como si dijéramos, desdibujando poco a poco. Pero se espera que en unos 400, 500 años sí esté bien definida como una subraza diferente a todas. Y el crisol, que es América, por las grandes migraciones que hay desde todo el mundo,
de los asiáticos, de África, de Europa, de todos lados, y todo eso van, y es la mezcla. La mezcla es lo que produce una subraza de la cual pueda sacarse una raza raíz. Por eso la australamericana, que le llama Guinea y creo que más o menos igual HPV, porque Australia también es otro crisol de distintas nacionalidades que van de todos lados del mundo, porque es un continente subpoblado, nada más que está poblado en las costas, etc. Y entonces, de allí es que va a surgir, es de esa sexta subraza, la primera y la segunda de la raza sexta, que va a venir después. Y claro, la séptima, que no tiene nombre todavía ni nada, esa séptima subraza sí no se sabe cuántos miles de años tienen que decursar para que surja, porque las razas siempre, las subrazas tienen un mínimo de 2000 y pico de años, pero la séptima, como es la que tiene que arrostrar el resto del Kali Yuga, que es de 400 y pico mil años, pues dura muchas veces mucho más y liquida muchos de los karmas, porque es donde se empieza o se acaba de destruir. Puede que el continente empiece a destruirse desde ahora por la maldad humana que está aumentando y la división entre seres humanos, cuando ya esta es una subraza, la sexta, que debe de ir a la unidad, porque ya tiene que elevarse a la mente espiritual, que es unificadora, y tiene que lograr expresarse en verdaderas fraternidades verdaderas, no fraternidad de papelito o de cosas inferiores. Adelante, Nora. Las raíces y las subrazas desempeñan su papel en el drama del Logos, preparando experiencias para nosotros, sus hijos, a quienes envía a nacer en ella. Por esto, el Manu establece entre subrazas diferencias de color y otras peculiaridades físicas y las coloca ya entre montañas, ya junto al mar, y por esto también el Bodhisattva de la raza envía a las subrazas diferentes aspectos de la única verdad en las varias religiones y filosofías que aparecen bajo su dirección. Fíjense cómo estas diferencias son para enriquecer la expresión de la vida, y sobre todo que ya nosotros estamos en el arco ascendente, y ese arco ascendente tiene que fortalecerse por, sobre todo, unidad, fraternidad, por el abandono de lo que caracterizó todo el ciclo de descenso, y sobre todo las primeras etapas, las últimas etapas de la cuarta y las primeras etapas de la quinta, que son la pelea, la lucha, la competencia. Ya el hombre tiene que ir a la unidad, y entonces va variando a cómo puede unir todas las diferentes expresiones de la enseñanza, de la sabiduría, de lo que sea, en una sola unidad fraternal de todos los seres. Y es lo que nosotros llamamos, todavía mal llamada, la globalización. El globo es una sola familia, es una sola humanidad, pero todavía las mentes de los seres humanos nada más que están pensando en separarse, en distinciones, en competencias, etc. Eso no puede prevalecer en la sexta subraza, ni aún en la sexta y mucho menos en la sexta raza raíz. Esa es una raza de espiritualidad y va a tener los cuerpos mucho menos densos que los nuestros. Posiblemente tengamos más de lo líquido aéreo que de sólido, e irán desapareciendo nuestros cuerpos densos, irán desapareciendo nuestras posibilidades de
ocultarnos cosas, como dijéramos, la capacidad de leer el pensamiento, de saber lo que piensan las personas, etcétera, va a ir aumentando. Todo eso es utilización y no pueden haber ya secretos escondidos, ni conspiraciones, ni ninguna de esas tonterías que hoy todavía prevalecen lamentablemente en una humanidad que ya no está acorde con los tiempos. Esta humanidad tiene que cambiar y si no cambia por, vamos a decir, por espiritualización, va a cambiar porque no lo va a poder ocultar sus faltas a nadie, porque nadie va a poderse esconder de otros. La delincuencia no va a necesitar de investigadores porque todo el mundo va a saber todo lo de todo el mundo. Eso es parte de la sutilización y la gente lo ve como una desgracia, porque quiere seguir manteniendo la separatividad por ignorancia, como es natural. Pero la sabiduría se va a imponer. Adelante, Nora. Vamos al cuadro. Caracteres de las razas. Atlante, Aria. Entre los atlantes tenemos primero los tremoales gigantes rojo caoba. 2. Lavati, montañeses rojo oscuro. El 3, los toltecas, administradores rojo cobre. 4, primeros triarios, colonizadores amarillo. 5, semitas, originarios, guerreros blancos. 6, acadios, navegantes, comerciantes blancos. Mogoles, 7, mogoles, labradores amarillos. Ahora, de la parte aria tenemos primero India filosófica, egipcia práctica. Segundo, aria semita en tribus. Tercero, la irania mercantil. La 4, céltica, emotiva, idealista. Y la quinta, teutónica, comercial, científica, individualista. Y la sexta es la austral, americana, intuitiva, cooperativa, fraternal. ¿Ven? Fíjense las condiciones ya de la secta para que se llegue a establecer. Va a ser en estos dos lugares, parece, por lo menos hasta ahora es donde se ven los cambios de físicos. La parte que precede siempre, como es natural, tiene que empezar por ciertos cambios físico-mentales. Pero hasta que no se desarrolle la intuitiva, la capacidad intuitiva, cooperativa y fraternal en esencia y verdadera, no de hipocresía, la secta subraza no va a estar totalmente establecida. Pero se sabe que en unos pocos cientos de años eso va a ser así. Y acelerará enormemente la capacidad, porque donde la intuición empiece a funcionar, no solo va a conocer todo lo de los demás, eso que les decía, desde la transmisión del pensamiento a todo va a ser una cosa casi, como si dijéramos, total, pero va a, a inclinar la balanza hacia la fraternidad y la cooperación. El egoísmo tiene que morir en esta etapa que estamos ya nosotros de transición, y la secta subraza, que nada más que son unos pocos cientos de años, va a influenciar enormemente a toda la humanidad desde esa forma. De todas maneras, nuestra civilización, si no la destruimos, va a traer lo mismo, porque no hay nada que se pueda, como si dijéramos, continuar haciendo en base a lucha, a competencia, etc. Tiene que haber cooperación, tiene que haber una globalización de todo, pero en el sentido también interno. No nada más que en un sentido económico o de dominio de unos sobre otros, etc. Todo eso tiene que pasarse y tiene que cesar. En la figura 27 tenemos algo de los caracteres de las razas. Y para comprender mejor el significado del cuadro, imaginemos el paso de un alma por todas ellas sucesivamente. Empezando por el nacimiento en la primera Atlántica, ¿de qué experiencias más extrañas sería objeto como hombre primitivo, gigantesco? Y luego, ¿qué diferentes las de montañés,
taciturno y audaz, impresionable a los cambios del sol nublado. Y nublado. El sol y nublado. Es decir, cuando el sol está alumbrando y cuando se nubla. O sea, eso empezaron a tener toda una serie de características contrapuestas. Es decir, de una sensibilización de la parte interna ante los cambios externos. Adelante, Nora, entre los toltecas. Los toltecas de la Atlántica, el Perú sería administrador de algo en el maravilloso gobierno patriarcal que fue la gloria de los toltecas. Estaría encargado del bienestar de un pueblo o provincia donde aprendería a sumergir su individualidad en algún servicio importante de sus campesinos. Como colono turáneo, sabría de viajar en busca de nuevas tierras, de luchar para dominar la naturaleza en una nueva colonia. Como semita originario, sería en primer lugar guerrero que desarrollaría prontitud en la decisión y aprendería a considerar su vida no como propia, sino como perteneciente a su tribu. Como acadio, aprendería algo de la magia del mar y de la necesidad de ver el momento psicológico, de ver los géneros. De vender. Y desarrollaría mucha energía mental en la competencia de los negocios. Y por último, como chino, agricultor, que apenas se separa del terruño heredado un solo día, con qué intimidad conocería a los pocos convecinos y participaría de sus penas y dolores, y cuánto aprendería del significado interno de la vida allá lejos de la varaunda de los negocios y de la guerra. Ven, fíjese cómo cada una de las 4 o quinto, porque ya está llegando yo creo que la quinta, ¿sí? Sí, no ha llegado nada más que a la quinta o la sexta. Bien, en las 4 subrazas de la cuarta raza raíz, fíjense todos los cambios que hay. Y fíjense todas las experiencias diferentes. Es decir, cada subraza va a estar predominando un tipo de experiencia. En el caso de la cuarta raza atlante, como es natural, más en relación con la parte emotiva, con el kama, que es la característica de la cuarta. Pero como ya la inteligencia está funcionando, aunque no sea lo predominante, ya cuando es el caso sobre todo de los turanios del centro de China, es decir, los altos, etcétera, pues ya se ocupan del terruño, etcétera. Es decir, hay ya ambivalencias que van haciéndolo a uno ser organizadores de cosas muy variadas y de viajes, etcétera, y otros pegados ya, el contraste, se dan cuenta de la subraza, apegados a un punto exacto de su lugar, y la parte mental entonces va a venir por los negocios, etcétera, a empezar a fortalecerse. Por eso de estas características van a engendrar la quinta raza raíz, donde debe llegar a predominar ya definitivamente en gran parte al menos de la humanidad, si no de la mayoría, pero una parte mayor que la de la cuarta raza raíz, que predomine la inteligencia sobre las emociones y los deseos. Adelante, Nora, imaginémonos. Imaginemos luego la diferencia entre estas experiencias y las que adquiriría al pasar por las mismas subrazas en forma de mujer, con los deberes propios de esta. Desarrollaría nuevos puntos de vista y sensibilidades cuya creencia hubiera dejado el alma en la mayor miseria. Fíjense, él hace el contraste entonces. Él hizo todos los primeros ejemplos con figuras masculinas que en todas esas sociedades fueron las que más experiencias obtenían, porque a la mujer no se le ha dado
en ninguna de las que conocemos. Debe de haber habido, pero vamos a decir, en pequeñas excepciones que confirman la regla, que es que la parte masculina es la que más experiencias gana en cuanto a gobierno, en cuanto a dirigencia, en cuanto a viajes, en cuanto a peligros o guerras, etc. Pero siempre la contrapartida de que en todas esas razas que abarcan millones de años, hay encarnaciones también como mujer. Y la mujer hace el complemento. No solo es para tener hijos, no solo es para una serie de cosas más cercanas a lo que es la familia, sino también por una serie de experiencias de sensibilidad, que si no el alma no podría nunca tenerla. Es decir, que se sabe que de menos deben de haber 3 encarnaciones seguidas en un sexo antes de cambiar al otro, y de máximo 7. Las mismas proporciones entre 3 y 7. El mínimo 3 para que, aunque sea, casi siempre sean 4 o más de 4, y el máximo 7, porque los cambios son los que enriquecen el tener un equilibrio de experiencia en los dos sexos, en las dos formas de civilizaciones que pueden haber. Una, la que predomina siempre, patriarcal, por ser el hombre más activo que la mujer, pero también hubo, se sabe, excepciones, que yo digo, que confirman la regla, pero hubo ensayos en que las mujeres fueron las que estaban al frente en sociedades matriarcales. Muy pocas, pero se sabe que han existido. Adelante, Nora. Siguiendo el alma en sus jornadas de renacimiento, observemos su entrada entre los arios. Seguramente la vida en la India le dejaría una impresión indeleble de algo del concepto indio, filosófico e independiente de la vida. Luego, en el Egipto antiguo, entre aquella gente práctica y feliz, refractaria de los sueños, desarrollaría otra fase de la naturaleza. Como árabe, nacido del fondo del desierto, no dejaría en su alma una sensibilidad aguda, el sentimiento de un desierto poblado por la intensidad de la naturaleza. Eso es en pregunta, ¿no? Es decir, que las 3 primeras subrazas que ella pone aquí, ¿no? Son la India, figúrense, esa es la más larga, recuerden que es la edad de oro de nuestra raza, es la que deja, aparte, fue la que fue enseñada por los rishis verdaderos, es decir, los rishis divinos, pero después pasó a ser rishis humanos, y es la que da la nota inmensa de profundidad ya de la mente a la raza. Y el predominio de esa inteligencia, que es lo que se obtiene en la filosofía verdadera, la filosofía original de todo ese pueblo que está sobre todo en los Vedas, en las Brahmanas, en los Upanishads, en los Puranas, y cuando ya se pasa al Egipto, eso se aplica a la práctica. Fíjense los monumentos de Egipto antiguo, y no, como dice ella, refractaria a los sueños, era nada más que gente de buscar una civilización que impresionara y dejara huellas como las pirámides, la esfinge, etc. Y el árabe ya entonces, que predomina en lugares desérticos, pues ya entonces es lo que él tiene que dejarle vamos a decir, un resultado en su conciencia de la comparación entre los desiertos y la inmensidad de la naturaleza, que entonces puede empezar a despertar en ellos. Y fíjense lo importante que fue esa tercera subraza, que es la que sostuvo todo el conocimiento en medio de los dogmas de la Europa de la Edad Media, y mantuvo vivo todo lo que los grandes
como éramos los grandes científicos del pasado, dieron de pasos en la misma Grecia, etcétera, que lo vamos a ver ahora, y que se perdieron en la Europa. Y si no llega a ser por los árabes que conquistan sobre todo España, el conocimiento de las matemáticas, de los números arábigos, etcétera, se hubiera perdido quizás para siempre. Adelante, Nora. ¿Cuánto? Inventiva, cuánta iniciativa, industria e integridad no aprendería él cuando fuera iranio y se viera obligado a buscar el éxito en la vida por medio de empresas mercantiles. No podría hablar sin dar a su pensamiento forma poética, y aunque en su alma no vibrara la armoniosa poesía, le bastaría vivir entre los iranios para ponerse en contacto con otra fase de la vida. Después, como celta, quizás un griego de Atenas adquiriría un nuevo concepto de la vida, que ve dioses en todas partes, por mar y tierra, y de los cuales se cree descendiente, nacido para hacer de la vida un arte y del saber de todo un poco un ideal, desarrollando así una naturaleza abierta y un corazón sano, o como romano, firme en la convicción de que religión, familia y Estado son una misma cosa, con un profundo sentido de la ley, respeto Respeto a la ley. y presteza en su obediencia para aprender a gobernar, o como francés o italiano, sensible y vivo para responder a las emociones, enamorado de las ideas, por ser ideas, emancipado de las consideraciones materiales, o como irlandés, quizás descendiente de la tuata de Danann, con sus sueños e intuiciones, sus exaltaciones y depresiones. Ven, va desde lo más práctico también de la cuarta subraza, desde los griegos, desde los atenienses, etcétera, desde todas estas familias que se van entonces regando a través de Roma, el Imperio Romano, y hasta esto ya de del irlandés, que ya está en un frío donde puede ponerse en contacto con lo más sutil de la naturaleza, y estos sueños e intuiciones, ¿ven? Es decir, ya viene un contacto hasta en lugares muy fríos con la mente superior, y por tanto va dando un desarrollo polifacético a toda esta etapa que está aquí Gina Rayadasa, resumiendo de esta forma tan precisa y tan profunda. Adelante, Nora. Y luego, nacido Teutón en la Escandinavia o Inglaterra o América, ¿qué nuevas cualidades no añadiría el alma a las ya adquiridas? Visión práctica, impersonalidad en los descubrimientos científicos, honradez en los negocios y un gran individualismo serían sus adquisiciones. Y Beethoven, Wagner, Shakespeare no le enviarían también un nuevo mensaje de vida. Espérese, ahí lo preguntas. ¿No le enviarían también un nuevo mensaje de vida? Es decir, que de esta parte de la quinta subraza salen dos ramas bien distinguibles. La de la parte práctica de la vida y una nueva concepción, ¿no? Hasta del gobierno, etcétera, hasta que no tuvo éxito en Francia y sin embargo en las colonias americanas sí, al principio fue una verdadera democracia, que hoy no lo sea, es diferente, porque ya está, como dijéramos, Ocamba, ya tiene 200 y pico de años y la degradación no la hace a ella como lo que fue en su origen, pero en la parte ya de cultura, de arte, fíjense, pone a tres: Beethoven y Wagner en música y Shakespeare en lo que es la verdadera literatura superior, que no tiene indudablemente que
como si dijéramos, parangón con todo lo anterior. Aunque la Grecia dio algunos grandes autores de teatro, como fueron Esquilo y otros que no me recuerdo ahora sus nombres. Bien, pero en la civilización más moderna Shakespeare es de verdad. Y en nuestra literatura, por ejemplo, un Cervantes con su Quijote y Sancho Panza y todo, que eso ya es igual que en Shakespeare. Hay verdadero conocimiento oculto tras toda esa apariencia de teatro o de novela o de lo que sea. Es decir, que son ya colosos del pensamiento. Igual, porque tanto Wagner por la gran cantidad de música antigua, inspirado en las antiguas leyendas, que todas son ocultistas, como Beethoven, sobre todo en la novena, en que ya está cierra a lo que es el punto de apoyo a la subraza que sigue. La Oda a la Alegría de Shakespeare, de Goethe, perdón, que la trata de expresar en una música que una a todos los seres y todas las criaturas. Ven ustedes cómo todo eso va hacia arriba, hacia la espiritualidad, hacia lo que ya la humanidad tiene que dar el paso verdadero. Y en instrucciones, fíjense, hace 146 años se funda la Sociedad Teosófica, hace ahora unos 100 años empieza Krishnajit a dar toda una forma nueva de expresar lo más viejo, lo que es eterno, y tratando de llevarnos más allá de las palabras. No nos damos cuenta, pero todo eso está haciendo cambiar el mundo. Porque hay que poner la atención en lo que es, como él decía. Y lo que es, no es ninguna cosa de aquí abajo. No es ninguna cosa de la manifestación. Es la esencialidad de donde surge toda esta manifestación y a donde tenemos que regresar ya. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que elevarnos. Y todo esto, esta civilización anterior que él está aquí, Jinarayada se está resumiendo aquí, pues está resumiéndose en este paso ya hacia lo verdaderamente eterno. La única realidad, la realidad una. No ya el maya, que sigue empañando la mente y sigue empañando los sentidos, la intuición, a que tiene que llevarnos la sexta subraza, es esa unidad. Y es ese develar de todos los misterios dentro de nosotros por autoconocimiento, por despertar cada uno de nosotros a lo que es el verdadero conocimiento de sí mismo. Adelante, Enora. De la futura subraza, la sexta o austral americana, que empieza a nacer en América, Australia y Nueva Zelanda, y que pronto aparecerá quizás en el África meridional. Podemos prever también algunas cualidades. Fraternidad, según el concepto americano de las relaciones entre padres e hijos. Cooperación en combinar negocios, engolfándose en ellos y en la tarea de acelerar el progreso material. Intuición con habilidad para reproducir los problemas mundiales, desembarazados de las tradiciones del mundo antiguo, y entusiasmo por el sol y el aire libre y por toda asociación entre los hombres. Es decir, ya es la relación armónica que lleva a la fraternidad y después a la unidad de todos los seres y todas las criaturas. Es decir, nosotros tenemos aquí que él en este párrafo da pasos, y fíjense que lo pone América, Australia, Nueva Zelanda, sur de África, donde parecía que iba a haber un desastre,
donde se hicieron cosas horrendas y Mandela no supo no tomar venganza y el paso de unidad se pudo dar. Y cada día habrá más unidad porque allí hay varias, ese es un crisol también. No solo están los autóctonos de África que estaban, no solo están los distintos colonos que se adueñaron del país, la población de la India que está en Sudáfrica es enorme. Y hay un crisol ya también de nacionalidades. Y eso, a mucha gente se le escapa, pero el que se haya podido resolver sin que hayan continuado las discriminaciones y sobre todo las horrendas cosas horribles que se hacían a muchos de los seres humanos que vivían allí. Hoy nosotros conocemos un matancero de mi ciudad que estudió medicina, nieto precisamente de Nora, una vecina de mi abuela. Y él se estableció allá y está encantado con África del Sur, creo que es Johannesburgo, donde él está viviendo. Y es director de un hospital allá. Y él no quiso regresar para ningún otro país, ni irse para otro país. Y está maravillado con lo que allí se puede lograr. Y es por eso, porque hay, vamos a decir, una nueva amistad, una nueva compenetración entre seres diferentes para poder formar una nueva subraza. Y fíjense, Jinera Daza, esto está escrito el 20 y pico, y sin embargo, y parecía que aquello iba a ser un desastre total. Y sin embargo, Gandhi vivió en Sudáfrica. Allí han vivido gente que ha ido formando determinadas cosas en lo interno que nadie sabe a dónde puede llevar. Adelante, Nora. En resumen. Las civilizaciones nacen y mueren desarrollando esta o aquella cualidad, pero el sentido de todo ello es la reencarnación. Van y vienen para proporcionarnos campos de experimentación que necesitamos vida tras vida. Nuestro Padre Celestial las saca del polvo, las hace desempeñar a cada una su papel y las hunde bajo las olas o las destruye en terrible cataclismo. Pero no son más que escenas del drama escrito por Él para nosotros, sus hijos, a fin de que desempeñando bien y sinceramente nuestro respectivo papel, podamos algún día ser como Él. Es decir, que nosotros, si nos desempeñamos en el papel que tenemos que hacer ahora, no importa lo que haya a nuestro alrededor, no importa como si diéramos, la visión catastrófica que puede haberla, pero la catástrofe que va a abarcar los cuerpos, pero lo que está, como diéramos, avanzando la experiencia de las almas en periodos como este, no se lo quita a la evolución nada. La evolución va a prevalecer sobre los accidentes de los cuerpos, sobre el accidente de naciones que se autodestruyen por degeneración, por depravación, por lo que sea. Indudablemente que ese peligro está en cada doblar de la esquina, en cada encrucijada de cada uno de estos, pero siempre, ¿qué cosa va a triunfar? La experiencia que la vida pueda sacar de esa civilización o de esa circunstancia de ese país, y que pueda sacar la enseñanza de que el bien siempre triunfa y siempre permanece, y que los errores siempre se pagan y siempre se tienen que rectificar, y se rectifican porque la vida aprende aún por cada fracaso aparente. No hay fracaso total y la humanidad va a seguir adelante, si no de una forma de otra, pero va a seguir totalmente hacia la consecución de su evolución.
aquí termina el capítulo. Vamos a dejarlo entonces hasta la semana que viene para comenzar las leyes de reencarnación, porque él nos da aquí el punto de apoyo, que es esa, que es la página 33. Página 33, capítulo 3. Y así no dejamos nada Las leyes de reencarnación. Así, claro. la invocación de cielo. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante la próxima semana mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así en la noche de hoy, 9 de diciembre de 2021, terminamos el estudio de Fundamento de Teosofía del señor Jinarayadasa, que continuaremos el jueves que viene, 16, en la página 33, al comienzo del capítulo 3.